Imagina por un momento que, antes de predicar en Galilea, Jesús de Nazaret caminó por tierras lejanas, aprendiendo de sabios de otras naciones. Desde la primera frase de este relato te planteo una pregunta intrigante. ¿Y si Jesús dejó huellas en culturas que jamás imaginaríamos? El título lo dice claro. Las huellas de Jesús en otras culturas. Lo que la historia no cuenta. Hablaremos de esos indicios y leyendas fascinantes que la historia oficial no nos relata. En este vídeo nos adentraremos en misterios que despiertan la curiosidad, los posibles estudios que realizó Jesucristo sobre Dios en otras culturas y las evidencias o rumores de en qué partes del mundo pudo haber estado antes de comenzar su ministerio público. Prepárate para un viaje narrativo lleno de preguntas e hipótesis. Veremos historias sorprendentes, desde un adolescente Jesús conversando con sacerdotes en templos lejanos, hasta leyendas de tumbas de Cristo en lugares insospechados. ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Por qué estas historias persisten a través de los siglos? Acompáñame, porque lo que viene a continuación desafía lo que creíamos saber y despertará tu curiosidad sobre esos años perdidos en la vida de Jesús. Los evangelios del Nuevo Testamento narran detalladamente el nacimiento de Jesús y algunos episodios de su infancia, pero después dejan un vacío de muchos años. Sabemos que cuando era un bebé, sus padres lo llevaron a Egipto para salvarlo de la furia del rey Herodes, y luego la familia regresó a Nazaret en Galilea. También se nos cuenta un episodio memorable cuando Jesús tenía 12 años. Fue con María y José a Jerusalén, y allí se separó de ellos para quedarse en el templo, asombrando a los maestros con su sabiduría. De hecho, Lucas 2:46 relata que pasados 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas 2:47 añade que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años, Jesús ya mostraba una comprensión fuera de lo común, al punto que sus padres no entendieron completamente su vocación cuando Él les dijo que debía ocuparse en las cosas de su Padre Celestial. Tras aquel episodio en el templo, cae el telón del silencio. El Evangelio de Lucas resume esos años con una simple frase. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Después de eso, la Biblia guarda silencio sobre la vida de Jesús hasta que, con unos 30 años de edad, inicia su ministerio público presentándose ante Juan el Bautista en el río Jordán. Son aproximadamente 18 años perdidos, desde los 12 hasta los 30, de los cuales los evangelios canónicos no nos dan detalles. La suposición más común, y la que enseñan la mayoría de iglesias, es que Jesús permaneció en Nazaret durante toda su juventud y temprana adultez. Marcos 6:3 nos muestra cómo la gente de su pueblo lo identificaba. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Aquellos vecinos de Nazaret se sorprendían al verlo enseñar en la sinagoga con tanta autoridad, porque lo recordaban como un sencillo artesano. Nunca lo habían visto asistir a ninguna reconocida escuela rabínica. De hecho, años más tarde, algunos en Jerusalén se maravillaban y decían, Juan 7:15, ¿cómo sabe este hombre de letras sin haber estudiado? Preguntándose de dónde provenía la erudición de Jesús si nunca había sido discípulo formal de algún maestro famoso. Estas referencias sugieren que, a los ojos de sus contemporáneos, Jesús había llevado una vida normal y discreta en su aldea. Sin embargo, ese gran silencio en los evangelios abrió la puerta a muchas preguntas. ¿Acaso esos 18 años transcurrieron únicamente entre el trabajo en el taller de José y la vida piadosa en familia? ¿O pudo Jesús haber viajado fuera de Galilea en busca de conocimiento espiritual? Desde tiempos antiguos, la imaginación de creyentes e investigadores ha intentado llenar ese vacío con teorías de todo tipo. Y aquí es donde comienza nuestro viaje, por lo que la historia oficial no cuenta. Antes de adentrarnos en esos relatos, pensemos en algo. Desde su nacimiento, la vida de Jesús estuvo rodeada de un aire universal. Unos magos de Oriente
sabios astrólogos de tierras lejanas llegaron hasta Belén guiados por una estrella para rendir homenaje al niño Jesús. Aquella escena, contada en el Evangelio de Mateo, ya sugiere que Jesús tenía una importancia que trascendía las fronteras de su pueblo. Si unos sabios persas o caldeos reconocieron en él al rey de los judíos, recién nacido, es natural preguntarse si más adelante Jesús mismo podría haber buscado a esos sabios o a otros como ellos en sus tierras de origen. ¿Fue posible que Jesús se aventurara más allá de las fronteras de Israel para estudiar sobre Dios en otras culturas? Muchos lo han creído así, y a continuación exploraremos esas fascinantes hipótesis. Imaginemos al joven Jesús, hambriento de la verdad divina, emprendiendo un camino hacia el este. En aquellos tiempos, Oriente era sinónimo de sabiduría antigua. Ya desde la época de Daniel en Babilonia, siglos antes, los judíos tenían contacto con sabios persas. Además, en la propia tierra de Israel existían diversas influencias culturales. Estaban los judíos helenizados que aportaban filosofía griega, y comunidades como los esenios que practicaban una vida ascética y contemplativa en el desierto. Algunos han propuesto que tal vez Jesús pasó un tiempo formándose con los esenios en Qumrán, cerca del Mar Muerto, aprendiendo escrituras y disciplina espiritual en una comunidad aislada. Esta idea surge porque Juan el Bautista, quien fue precursor de Jesús, tenía ciertas similitudes con los esenios en su estilo de vida, y porque Jesús mostraba un conocimiento profundo de la Escritura. No obstante, esto sigue siendo especulación. Los evangelios no mencionan a Qumrán ni a los esenios directamente. Más allá de las fronteras de Judea, las posibilidades se vuelven aún más intrigantes. Desde la antigüedad existía la ruta de la seda, una red de caminos comerciales que conectaba el Mediterráneo con la India y más allá. Por aquellas rutas viajaban no solo mercancías, sino también ideas, creencias y sabiduría. Si Jesús hubiese querido conocer otras culturas, esos caminos podían llevarlo a Egipto, a Mesopotamia, a Persia e incluso a la India. ¿Pudo un joven judío de Nazaret atreverse a semejante travesía? Hay quienes apuntan que sí. Una teoría atractiva sugiere que Jesús pudo haber acompañado en viajes comerciales a un familiar suyo. Algunas leyendas medievales, que veremos más adelante, hablan de José de Arimatea, el hombre que luego le daría sepultura, como un tío o pariente de Jesús que comerciaba metales. Se dice que José, siendo mercader de estaño, realizaba viajes a Britania y quizás a otras tierras, y que pudo haber llevado al joven Jesús consigo en alguna expedición. De ser cierta esta leyenda, Jesús habría tenido la oportunidad de conocer el mundo más allá de Galilea desde temprana edad. Pero enfoquémonos primero en Oriente, cuna de religiones milenarias. Durante los siglos posteriores a Cristo, surgieron múltiples relatos que ubican a Jesús en lugares como la India, Nepal o Tíbet durante sus años juveniles. Estas historias no forman parte de la historia documentada ni de la teología cristiana tradicional, pero resultan fascinantes. Nos muestran a un Jesús viajero, un buscador de la verdad universal, que va al encuentro de sabios hinduistas y budistas para estudiar sobre Dios desde otras perspectivas. En esta sección nos adentraremos en esas narraciones, empezando por una de las más famosas, la leyenda del santo Isa en el Himalaya. A fines del siglo XIX, el mundo se vio sorprendido por el relato de un viajero ruso llamado Nicolás Notovich. En el año 1894, Notovich publicó un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo. Afirmaba haber descubierto, durante su viaje por el Himalaya, un antiguo manuscrito en un monasterio budista de Tíbet que narraba la vida de Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Según Notovich, aquel manuscrito tibetano revelaba nada menos que los años perdidos de Jesús, a quien los monjes llamaban Santo Isa. La historia que Notovich contó es digna de una novela de aventuras espirituales. Él relató que mientras viajaba por la región de Ladakh, actual norte de India, en la cordillera del Himalaya, se fracturó una pierna y tuvo que quedarse recuperando en el monasterio de Emis, un remoto monasterio lamaísta. Allí,
Intrigado por las tradiciones locales, escuchó de los monjes que existían antiguos rollos que mencionaban a un profeta de Occidente llamado Isa. Tras mucha insistencia, afirmó que le mostraron dichos manuscritos y le permitieron traducirlos. ¿Qué decían esos textos según Notovich? Contaban que un hombre llamado Isa, nacido en la lejana tierra de Israel, había viajado por la región de Sindh, la India, buscando conocer y servir a Dios. Isa estudiaba las escrituras sagradas hindúes y budistas. Visitó los templos de Varanasi, Benarés, donde discutió con brahmanes sobre la igualdad de los hombres ante Dios, condenando el sistema de castas, lo que le valió la enemistad de los sacerdotes del lugar. También habría convivido con monjes budistas en los monasterios del Nepal y Tíbet, aprendiendo la compasión y las leyes sagradas de Oriente. Tras muchos años de aprendizaje y peregrinación por Oriente, este texto dice que Isa regresó a su tierra natal para cumplir su misión, a los 29 años de edad, momento en que lo reconocemos como Jesús iniciando su ministerio en Galilea. La idea de un Jesús que bebió de la sabiduría de la India y el Tíbet es realmente cautivadora. Pensemos en ello. Jesús sentado a la sombra de un antiguo templo hindú, escuchando los himnos del Rigveda, o compartiendo pan y té con monjes budistas en la quietud de un monasterio tibetano, discutiendo sobre la naturaleza del alma y la compasión universal. Estas imágenes prenden la imaginación y parecen dar sentido a ciertas semejanzas que algunos encuentran entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales. Por ejemplo, tanto el budismo como Jesús predican el amor al prójimo, la humildad, el desapego de lo material y la búsqueda de la paz interior. ¿Podría haber aprendido Jesús algunas de estas cosas directamente en India? Los defensores de esta teoría señalan paralelos intrigantes. Se sabe que en el siglo I existía en Alejandría, Egipto, y quizás en el propio Israel, un grupo llamado los terapeutas, ascetas judíos que, según escribe Filón de Alejandría, practicaban una vida contemplativa muy parecida a la de monjes budistas. Algunos autores modernos han especulado que los terapeutas podrían haber sido influidos por sabios budistas que llegaron a Egipto, o incluso que eran comunidades budistas establecidas en medio del mundo judío. Así que Jesús pudo haber conocido tales ideas sin salir de su tierra, aunque otros piensan que fue directamente a la fuente oriental. Retomando el relato de Notovich, cuando su libro salió a la luz, causó sensación pero también mucho escepticismo. Académicos de la época cuestionaron su veracidad. El reconocido orientalista alemán Max Müller expresó abiertamente sus dudas, sugiriendo que quizás los monjes tibetanos gastaron una broma a Notovich, o peor, que el viajero había inventado todo. Müller incluso escribió al abad del monasterio de Emis, preguntando por el tal manuscrito, y la respuesta fue que ningún occidental había estado allí recientemente ni existía manuscrito semejante. Otro investigador, el profesor J. Archibald Douglas, viajó a Gemis en 1895 y reportó que los monjes negaban la presencia de Notovich y el supuesto texto de Isa. Ante estas réplicas, muchos dieron por desacreditada la historia de Notovich, considerándola un engaño o un fraude literario. Sin embargo, la llama ya estaba encendida. Otros viajeros posteriores trataron de verificar la historia. En 1922, Swami Abhedananda, un sabio hindú y discípulo de Ramakrishna, viajó al Tíbet intrigado por el relato. Se cuenta que en Emis, Abhedananda logró que le mostraran unos documentos y afirmó haber visto un texto acerca de Isa, corroborando parte del relato de Notovich. Años después, en la década de 1920, el explorador ruso Nikolai Roerich también viajó por Ladakh y mencionó haber escuchado de los lamas la historia de un santo llamado Isa que había venido de Occidente. Estas afirmaciones mantuvieron vivo el misterio. ¿Existió realmente algún manuscrito antiguo que hablara de Jesús en la India? Hasta hoy, no se ha presentado ninguna prueba física concluyente. Nadie ha exhibido esos rollos públicamente, de modo que los historiadores siguen considerando este asunto como una leyenda sin confirmar.
pero la leyenda en sí misma es poderosa y no ha dejado de alimentar libros y debates. Varios autores han continuado recopilando y ampliando estas ideas. Por ejemplo, la escritora Elizabeth Clare Prophet publicó un estudio llamado Los años perdidos de Jesús, donde analiza documentos y testimonios que apoyarían el viaje de Jesús por Oriente durante 17 años. Ella repasa las controversias en torno al santo Isa, presentando tanto los argumentos a favor como las refutaciones, dejando la pregunta abierta sobre qué ocurrió realmente. Otros investigadores han explorado textos de la tradición hindú en busca de menciones a Jesús. Un ejemplo famoso es el Bhavishya Purana, un antiguo texto hindú de carácter profético. En una de sus secciones, escrita probablemente muchos siglos después de Cristo, aparece una historia curiosísima. Narra que un rey indio se encuentra en los Himalayas con un hombre santo de piel clara que venía del occidente. Cuando el rey le pregunta quién es, el sabio responde algo asombroso. Dice ser llamado Isaputra, hijo de Dios, nacido de una virgen, un predicador que vino a purificar a los paganos. Habla de un solo Dios y se identifica como Isa Masí, Jesús Mesías. Esta anécdota, supuestamente profética, sugiere que Jesús habría estado en tierras del Hindú Kush o del Himalaya. Sin embargo, hay que tomarla con cautela. Muchos estudiosos piensan que esa parte del Purana fue escrita después de la era cristiana, quizás incluso influenciada por misioneros, por lo que no sería una profecía sino un injerto posterior con fines devocionales. Aún así, es notable ver a Jesús mencionado en textos de la tradición hindú, aunque sea de forma legendaria, lo cual subraya la idea de que su figura traspasó fronteras culturales. También en el ámbito de las creencias orientales modernas, algunos maestros espirituales de la India han abrazado la idea de Jesús en Oriente. El célebre yogi Paramahansa Yogananda, por ejemplo, enseñó que Jesús pasó tiempo en la India aprendiendo de grandes yogis y que la sabiduría de Cristo y Krishna está en armonía. Yogananda, en sus libros El Yoga de Jesús y la Segunda Venida de Cristo, habla de los años que Jesús habría pasado en la India y encuentra paralelismos entre las enseñanzas de los evangelios y las enseñanzas del yoga. Según esta visión, no habría contradicción sino una unidad divina entre Oriente y Occidente. Jesús habría alcanzado un alto estado de conciencia, similar al de los iluminados de Oriente, y por eso sus palabras resuenan con verdades universales presentes también en el hinduismo y budismo. Llegados a este punto, cabe recalcar algo importante. Ninguna prueba histórica verificable confirma que Jesús efectivamente viajara a India, Nepal o Tíbet. Se trata de conjeturas, tradiciones orales no comprobadas o textos cuya autenticidad es debatida. Para la ciencia histórica, lo más seguro sigue siendo que Jesús permaneció en Galilea. Sin embargo, estas historias alternas perduran porque ofrecen respuestas creativas al enigma de los años perdidos. Y, en cierto modo, resultan coherentes con la figura de un Jesús que enseñó un mensaje de amor universal. Aunque no sepamos si estudió en un monasterio budista o no, sus enseñanzas sobre la misericordia, el perdón y la humildad hacen eco con doctrinas espirituales de otras latitudes. Tal vez esta sea una coincidencia divina, o tal vez, como sugieren las leyendas, Jesús caminó más caminos de los que imaginamos. Antes de continuar hacia otras regiones, hagamos un pequeño alto para recapitular. Hemos visto que Oriente, particularmente la India y el Himalaya, ofrece un escenario tentador para ubicar a Jesús durante sus años de juventud. Antiguos manuscritos tibetanos relatando la vida de Isa, paralelismos entre el Sermón del Monte y las máximas budistas, e incluso textos hindúes que nombran a un profeta de piel clara llamado Isa. Todo esto conforma un gran mosaico de rumores y posibilidades. Ahora bien, Jesús no solo ha dejado presuntas huellas en las culturas orientales, también hay historias en Occidente que lo sitúan en lugares inesperados. Viajemos entonces de regreso hacia el oeste, más allá del Imperio Romano, hacia una isla de brumas y leyendas, Britania.
Mientras las leyendas orientales situaban a Jesús en templos hindúes o monasterios tibetanos, en el extremo occidental de la Europa antigua surgió otra tradición sorprendente: la idea de que Jesús visitó las islas británicas años antes de comenzar a predicar en Galilea. Suena descabellado, ¿verdad? ¿Qué habría llevado al joven Jesús tan lejos, hasta Britania, que en aquel entonces era una provincia remota del Imperio Romano, habitada por celtas y druidas? La respuesta la encontramos en relatos surgidos muchos siglos después de Cristo, mezclando historia y mito, especialmente en la Edad Media. La leyenda más conocida al respecto involucra a José de Arimatea, aquel hombre rico y piadoso que, según los evangelios, cedió su propia tumba para sepultar el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Las Escrituras nos dicen poco más de José de Arimatea, pero las tradiciones posteriores le asignaron un papel muchísimo mayor en la propagación de la fe. En Inglaterra, desde la época medieval, circuló la historia de que José de Arimatea fue el primer misionero cristiano en llegar a tierras británicas. Se decía que había viajado hasta la isla de Britania pocos años después de la resurrección de Cristo, estableciendo una iglesia primigenia en Glastonbury, en el suroeste de Inglaterra. ¿Cómo conecta esto con los años jóvenes de Jesús? Pues bien, una ramificación de la leyenda afirma que José de Arimatea, antes de todo eso, era tío o familiar de Jesús, y que en sus años de comerciante de metales llevó al adolescente Jesús consigo, en viajes de negocio. José, según la leyenda, comerciaba estaño de las minas de Cornualles, pues Britania era famosa por ese metal. Imagínate la escena: un barco mercante surcando los mares hasta arribar a las costas brumosas de Britania. Entre la tripulación viaja un joven judío de melenas oscuras, ojos curiosos, atento a las nuevas tierras que sus pies están pisando. Ese joven sería Jesús, acompañando a su tío en busca de estaño. Se dice que llegaron a Cornualles, y que Jesús incluso visitó los poblados mineros, aprendiendo cómo se extraía y purificaba el mineral. De hecho, en la tradición oral de Cornwall existía un cuento. José de Arimatea vino en un barco a Cornwall y trajo consigo al niño Jesús, y éste enseñó a los mineros cómo extraer el estaño y limpiarlo de impurezas. ¡Qué imagen tan curiosa! Ver al joven Jesús entre mineros celtas, mostrando técnicas metalúrgicas. Claro está, esto suena más simbólico que real, casi como un cuento para niños, pero era una creencia local muy arraigada en ciertos lugares. La leyenda continúa afirmando que José de Arimatea, con Jesús presente, habría viajado a Glastonbury, un lugar envuelto en mitos. Algunos la identifican con la mítica Avalon del ciclo artúrico. Allí, José habría establecido una pequeña comunidad de creyentes. Algunos van tan lejos como para decir que Jesús aprendió de los druidas británicos, absorbiendo la sabiduría celta de la naturaleza, mientras compartía con ellos las verdades de un único Dios amoroso. Se habla de una academia druida, donde Jesús podría haber intercambiado conocimientos espirituales con sacerdotes paganos abiertos a su influencia. Es emocionante imaginar a Jesús, a un joven, recorriendo esos parajes verdes de Somerset, conversando con ancianos druidas bajo la sombra de robles milenarios. ¿Y qué evidencia tenemos de todo esto? Histórica, ninguna concluyente. Lo que sí hay son escritos medievales y renacentistas que alimentaron estas tradiciones. Por ejemplo, un monje inglés del siglo XII llamado William de Malmesbury recogió antiguas tradiciones de Glastonbury, aunque las versiones más elaboradas parecen surgir ya entrado el siglo XIV y XV, cuando Inglaterra, tras separarse de la Iglesia de Roma, buscaba reforzar la idea de un cristianismo antiguo y autónomo en su tierra. De hecho, se volvió casi un artículo de fe patriótico para algunos ingleses que la primera iglesia de la cristiandad fuera fundada en Glastonbury por José de Arimatea, precediendo así a cualquier misión romana. La reina Isabel I llegó a mencionar en polémicas religiosas que la Iglesia de Inglaterra tenía raíces más antiguas que la Iglesia católica en suelo británico, citando la leyenda de José y, por extensión, la posible visita de Jesús. Además, la leyenda inspiró poesías y himnos.
El poeta William Blake, en el siglo XIX, escribió unos versos famosos que luego se convirtieron en un himno llamado Jerusalén, muy conocido en Inglaterra. Blake preguntaba: ¿y caminaron esos pies en tiempos remotos sobre los montes verdes de Inglaterra? Esos pies se refieren a los de Jesús, así que la idea caló hondo en la imaginación popular. La imagen de Jesús caminando por las colinas inglesas se volvió símbolo de una suerte de santidad de la tierra británica. Hoy en día, en Glastonbury, se mantienen vivas estas tradiciones. Muchos habitantes y guías locales te contarán con convicción que Jesús estuvo allí de adolescente. En Glastonbury Abbey señalan las ruinas donde supuestamente José de Arimatea construyó una humilde capilla. La llamaban la Vetusta Ecclesia, la Iglesia Vieja, que sería la primera iglesia en suelo británico. Incluso existe el famoso espino sagrado de Glastonbury, un árbol de especie espino blanco que, según la leyenda, brotó del bastón que José de Arimatea clavó en tierra al llegar, el cual milagrosamente floreció. Ese árbol, curiosamente, florece 2 veces al año y se consideraba una reliquia viva conectada con Jesús. Aunque el original fue destruido en la Guerra Civil Inglesa, algunos retoños sobreviven. Todas estas historias entrelazadas confieren a Glastonbury una aura mística vinculada con Jesús. Nuevamente, la verdad histórica es difícil de discernir. La mayoría de los historiadores piensan que estas narraciones carecen de fundamento sólido y más bien nacieron de un deseo de engrandecer la importancia local y nacional. No hay mención alguna en fuentes tempranas cristianas de que Jesús o sus discípulos inmediatos viajaran a Britania. Aún así, es fascinante ver cómo la figura de Jesús inspira leyendas incluso en rincones tan distantes de Judea. Estas leyendas de Britania nos dicen algo. Para los creyentes medievales, la idea de que Jesús pudiera haber estado físicamente en su tierra hacía su fe más tangible, más cercana. Si Jesús caminó por Inglaterra, entonces Inglaterra también formaba parte de la historia sagrada. Para efectos de nuestro viaje narrativo, quedémonos con la imagen evocadora. Jesús joven, aprendiendo de druidas en Avalon, compartiendo verdades eternas alrededor de una hoguera celta bajo el cielo estrellado del norte. ¿Realidad o ficción? Probablemente solo ficción piadosa, pero una que refleja el anhelo de universalidad en la vida de Jesús. Hasta ahora, hemos explorado dónde podría haber estado Jesús antes de su ministerio público. En Oriente, en Occidente lejano, pero aún hay más. Existen también creencias sobre el destino final de Jesús en otros lugares, teorías que contradicen la historia bíblica de la resurrección, pero que se han difundido en ciertas culturas. Aunque estas creencias se salen de la doctrina cristiana tradicional, forman parte de nuestro tema, lo que la historia no cuenta. Veamos brevemente las más conocidas, que ubican a Jesús viviendo y muriendo en países lejanos, después de los eventos de Jerusalén. En el imaginario cristiano tradicional, Jesús muere crucificado en Jerusalén, resucita al tercer día y posteriormente asciende al cielo. Esa es la base de la fe cristiana. Sin embargo, desde el siglo XIX surgió una teoría alternativa muy controvertida. La idea de que Jesús no ascendió al cielo en ese momento, sino que sobrevivió y vivió muchos años más, muriendo finalmente de viejo en otro país. Uno de los lugares señalados por esta teoría es India, específicamente la región de Cachemira, en el norte del subcontinente indio. Esta teoría ha sido promovida sobre todo por la comunidad Ahmadiyya, un movimiento dentro del Islam fundado en el siglo XIX. Su fundador, Mirza Ghulam Ahmad, escribió en 1899 un libro llamado Jesús en la India. Según la doctrina Ahmadiyya, Jesús, a quien ellos llaman Isa, efectivamente fue crucificado pero no murió en la cruz, sino que sobrevivió gracias a la intervención divina. Luego, para continuar su misión, viajó fuera de Judea en busca de las ovejas perdidas de Israel, es decir, las tribus perdidas que algunos creen que migraron hacia el este siglos atrás. Este camino lo habría llevado a través de Persia hasta el valle de Cachemira,
un lugar montañoso y remoto donde se estableció, predicó a la gente de allá, y finalmente murió de edad avanzada, aproximadamente a los 120 años. Lo más sorprendente es que señalan incluso una tumba específica. En la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira, existe un santuario llamado Roza Bal. Es un pequeño mausoleo modesto, venerado localmente, que guarda una tumba conocida como la de Yuz Asaf. Según la tradición local, Yuz Asaf fue un santo extranjero llegado de lejos, hace mucho tiempo, que predicó amor y piedad. Los creyentes Ahmadiyya sostienen que Yuz Asaf es en realidad Jesús bajo otro nombre, que adoptó una identidad distinta para vivir en paz sus últimos años. Dentro del santuario hay unas huellas marcadas en una losa que muestran heridas en los pies, interpretadas como las cicatrices de la crucifixión. ¿Pruebas? Nuevamente, nos encontramos en terreno resbaladizo. Los eruditos convencionales rechazan esta teoría, señalando que no hay registros históricos fiables que apoyen la presencia de Jesús en Cachemira después de la crucifixión. La tumba de Roza Bal, aunque real, ha tenido diversas atribuciones a lo largo de la historia. Hay leyendas que dicen que es la tumba de un profeta local, otras de un príncipe, etc., pero ninguna prueba concreta de que sea Jesús. Aún así, la idea ha cobrado vida propia en libros y documentales. Holger Kersten, un escritor alemán, publicó en 1981 un libro llamado Jesús vivió en la India, recopilando investigaciones y teorías que apoyan esta narrativa. También el escritor español Andreas Faber-Kaiser, en su obra Jesús murió en Cachemira, exploró estas posibilidades. Incluso el canal National Geographic emitió en los años 90 un documental de misterios de la Biblia, donde se mencionaba esta hipótesis, calificándola de historia descabellada, pero presentándola al gran público. El efecto de todo esto es que Roza Bal se ha convertido en un lugar de peregrinación curioso. No son multitudes masivas, pero sí llegan visitantes de distintas partes del mundo, movidos por la intriga de que allí pudiera yacer físicamente Jesús de Nazaret. Las autoridades locales de Srinagar han tenido que equilibrar las sensibilidades. Por un lado, los Ahmadiyya veneran el sitio en silencio. Por otro, la mayoría musulmana, que no es Ahmadiyya, rechaza la idea porque, en el Islam ortodoxo, Jesús fue elevado al cielo sin ser crucificado, y para los cristianos esta teoría contradice su fe central. Así que Roza Bal permanece como un pequeño enigma, guardado tras una puerta de madera tallada, entre las callejuelas de un barrio antiguo, con una inscripción ambigua. Para algunos es la tumba de un santo llamado Yuz Asaf. Para otros, es la tumba de Jesús mismo. Independientemente de lo que uno crea, esta historia nos muestra de nuevo cómo otras culturas incorporan a Jesús en su propio marco. En la visión Ahmadiyya, Jesús es un profeta importante que acabó su misión en tierras orientales, algo así como un puente entre el mensaje bíblico y las tradiciones de Asia. Es una reinterpretación que intenta conciliar ciertos pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús dijo a sus discípulos que tenía otras ovejas que no son de este redil. Los Ahmadiyya lo toman como una alusión a esos pueblos lejanos a los que él iba a buscar. Por supuesto, para el cristianismo convencional esa frase se refiere a los gentiles en sentido espiritual, no a un viaje literal. Pero vemos cómo las mismas palabras de Jesús pueden inspirar distintas narrativas. Ahora bien, si lo de la tumba en la India te parece sorprendente, espera a oír la próxima historia, que nos lleva aún más al extremo oriente. ¿Te imaginas una aldea en Japón que afirme custodiar la tumba de Jesucristo? Pues esa aldea existe, y su relato es, cuanto menos, intrigante. Viajemos a Japón, una tierra donde el cristianismo apenas arraigó en la historia, salvo brevemente en el siglo XVI con misioneros jesuitas. Allí, en el remoto norte del país, se halla un pequeño pueblo llamado Shingo, en la prefectura de Aomori. Este tranquilo pueblo agrícola se promociona a sí mismo como la aldea de Cristo. ¿La razón? En Shingo se encuentra lo que ellos llaman la tumba de Cristo. Sí, has leído bien.
una supuesta tumba de Jesucristo en Japón. La leyenda local, tal como se expone en paneles informativos en el lugar, cuenta una historia realmente asombrosa. Jesucristo habría llegado a Japón durante su juventud. En concreto dicen que a los 21 años, Jesús arribó a Japón, donde estudió las tradiciones espirituales de los maestros locales, realizando ejercicios ascéticos y teológicos al estilo oriental. Permaneció unos años en Japón, aprendiendo quizás con monjes o sabios sintoístas. Ese detalle no está muy claro en la leyenda. Y luego, a los 33 años, regresó a Judea para cumplir su misión de predicar. Hasta aquí podríamos pensar, bueno, es otra versión de que Jesús viajó y estudió en Oriente, similar a la de la India. Pero la parte más peculiar viene ahora. Según la leyenda de Shingo, Jesús no murió en la cruz en Judea. En el último momento, dicen, el que fue crucificado en realidad fue su hermano menor, Isukiri, quien se ofreció a tomar su lugar. Jesús logró escapar de la crucifixión, y tras presenciar la muerte de su hermano, tomó consigo una reliquia. Algunos relatos dicen que la oreja, cortada de su hermano, otros que un mechón de cabello, y huyó de Judea. ¿A dónde? Pues de vuelta a Japón, atravesando Siberia y Alaska, si hace falta, en un viaje épico de supervivencia. Una vez de regreso en Japón, Jesús, a quien la gente del pueblo llama Daitenku Taro Gurai, en la tradición, un nombre japonizado, se estableció en la aldea de Herai, antiguo nombre de Shingo. Allí vivió una larga vida dedicada a la agricultura. Se casó con una mujer japonesa llamada Miyuko. Tuvo 3 hijas, y finalmente murió a la edad de 106 años. Fue enterrado en la colina que ahora se conoce como la colina de la tumba de Cristo. Junto a su tumba hay otra tumba más pequeña que, según la leyenda, contiene los restos, o más bien los cabellos, de su hermano Isukiri, aquel que murió en la cruz en su lugar. 2 cruces de madera marcan ambos túmulos. Cada año, en Shingo, se celebra una curiosa festividad llamada el Festival de Cristo, donde los aldeanos danzan y cantan una canción folclórica extraña, que mezcla palabras hebreas y japonesas deformadas, en honor a Jesús. Sorprendentemente, ninguno de los lugareños es cristiano ni pretende serlo. Para ellos es más bien parte de la tradición folclórica local y, en cierto modo, una atracción turística y cultural. Esta historia, como era de esperar, no tiene sustento histórico alguno y choca frontalmente con las creencias cristianas básicas. De hecho, los mismos pobladores de Shingo, en su gran mayoría, no creen literalmente que Jesús esté enterrado allí. Lo ven como una leyenda curiosa que forma parte de la identidad del pueblo. Entonces, ¿de dónde surgió esta leyenda? Los investigadores han descubierto que nació alrededor de la década de 1930 en la preguerra japonesa. Un personaje peculiar está involucrado. Un hombre llamado Banzan Toya, un pintor e investigador de folclore, quien junto con un supuesto documento antiguo, hoy considerado falsificado, llamado el Takeuchi Monyo, difundió la idea de que muchas figuras sagradas de la historia mundial habían pasado por Japón en la antigüedad. Según ese documento apócrifo, incluso Moisés, Buda y Confucio habrían viajado a Japón en sus vidas, lo cual suena a un intento nacionalista de dar a Japón un rol central en la historia espiritual del mundo. En 1935, Toya y un anciano llamado Kiyomaro Takeuchi visitaron Shingo y al observar 2 antiguas lápidas anónimas en una colina, proclamaron que eran las tumbas de Cristo y su hermano. Al parecer, esta fábula se inventó o se descubrió en un contexto donde Japón buscaba reafirmar una identidad única y quizá hasta espiritual frente a Occidente, incluso a través de leyendas extravagantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tumba de Shingo cayó en el olvido por un tiempo, pero en los años 70, con un resurgir del interés por lo oculto y misterioso, periódicos y programas de misterio retomaron la historia, convirtiéndola en una rareza popular. Desde entonces, Shingo recibe visitantes curiosos cada año. Es más una atracción de turismo esotérico
que un lugar de peregrinación religiosa genuina. Aún así, es impactante pararse frente a esas dos cruces de madera entre campos de arroz y pensar: aquí dicen que descansa Jesús de Nazaret. Un panel incluso muestra un supuesto testamento de Cristo escrito en japonés arcaico, y fotografías de habitantes locales que, según la tradición, serían descendientes del linaje de Jesús. Imagina, familias japonesas reclamando sangre de Cristo en sus venas. Todo esto, por descabellado que parezca, forma parte del mosaico de huellas culturales de Jesús. La misma comunidad cristiana en Japón, que es muy minoritaria, no da ningún crédito a esta historia. Y para la teología y la arqueología serias, por supuesto, la tumba de Shingo no tiene valor real. Se sabe bien que la tumba verdadera de Jesús, su tumba temporal mejor dicho, ya que los cristianos creemos que vació ese sepulcro al resucitar, estaba en Jerusalén, probablemente donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Y según la fe, Jesús no dejó restos mortales en la tierra, pues ascendió glorificado. Así que la tumba de Cristo de Japón es más una curiosidad antropológica que un desafío a la historia sagrada. Pero en el contexto de este vídeo, donde exploramos lo que la historia no cuenta, esta leyenda japonesa nos sirve para resaltar cómo Jesús ha sido adoptado en el imaginario de culturas muy alejadas de sus orígenes. A su manera, pueblos como Shingo han querido tener a Jesús cerca, integrarlo en su herencia local, aunque sea a través de un mito. Es otro testimonio de la huella indeleble que la figura de Jesús ha dejado en la humanidad. Incluso donde no llegó la predicación original, su figura se filtra en relatos fantásticos. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido. A lo largo de este viaje narrativo, visitamos con la imaginación monasterios en el Himalaya, antiguos druidas en Britania, tumbas insólitas en Cachemira y Japón. Todo buscando las posibles huellas de Jesús en otras culturas. Nos sumergimos en rumores, leyendas y teorías que la historia oficial no registra, pero que existen en la tradición de distintos pueblos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que Jesús de Nazaret es una figura verdaderamente universal. Incluso donde la historia no lo coloca físicamente, el deseo humano ha sido encontrarlo, llevarlo a cada rincón del mundo, mediante relatos. Algunas historias resultaron ser invenciones piadosas o fraudes descarados, otras simplemente interpretaciones alternativas nacidas del sincero anhelo de comprender esos años ocultos de su vida. Pero todas reflejan, de una manera u otra, la enorme influencia de Jesús. Cada cultura quisiera reclamar un pedacito de él, tenerlo cerca, decir: él también estuvo aquí con nosotros. En segundo lugar, vimos que, si bien ninguna de estas teorías está comprobada, tampoco podemos evitar sentir curiosidad. ¿Y si, hipotéticamente, alguna fuese cierta en parte? ¿Pudo Jesús haber conocido otras tierras en su juventud, para luego regresar a Galilea con un entendimiento más amplio del mundo? Es un pensamiento que desafía nuestra imaginación. Tal vez nunca lo sabremos en esta vida. Pero lo que sí sabemos, desde la perspectiva de la fe cristiana, es que Jesús no necesitó viajar físicamente a todos lados para impactar a todas las culturas. Al final, sus enseñanzas y su amor cruzaron todas las fronteras, de una forma u otra. Sus discípulos llevaron el Evangelio a Oriente y Occidente, al norte y al sur. La gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones se cumplió con creces con los siglos, y hoy el nombre de Jesús resuena en todos los idiomas. Así que, más allá de la historicidad de estas historias, podemos apreciar el simbolismo. Jesús es de todos y para todos. Su huella aparece en otras culturas a veces en forma de leyenda, pero su mensaje real, amar a Dios y al prójimo, buscar la verdad, ofrecer perdón, sí que ha echado raíces auténticas en corazones de personas de cada cultura. Hemos mantenido la curiosidad activa durante todo este vídeo, explorando posibilidades inesperadas. Espero que este recorrido te haya resultado ameno y esclarecedor, o al menos entretenido. Nos recuerda que la fe cristiana tiene muchas facetas y misterios que invitan a profundizar, a investigar y también a maravillarnos.
Ahora nos despedimos. Ha sido un placer acompañarte en esta travesía por las huellas de Jesús en otras culturas. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Que estas historias, sean verdad o leyenda, te inspiren a valorar aún más la figura de Jesús y su impacto en el mundo. Hasta pronto, y que Dios te bendiga en tu propio camino de búsqueda y fe.